Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermanos, ¿ustedes recuerdan cuando Jesús terminó el Sermón del Monte? Que la gente se admiraba de su doctrina. Y dice que porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Y él, cuando termina el Sermón del Monte, inmediatamente comienza a demostrar con señales, prodigios y maravillas esa autoridad manifestada en la sanidad de un leproso, la lepra que es incurable, en la sanidad sin llegar a tocar del siervo de un centurión. Vimos la sanidad de la suegra de Pedro, después también la enorme cantidad de endemoniados y enfermos de toda índole que fueron sanados y liberados por el Señor. Y en esta porción vamos a ver la autoridad que tiene Cristo sobre la naturaleza, sobre la creación. El mensaje se titula Cuando la tormenta azota. Cuando la tormenta azota. Y ese cuando uno busca, por ejemplo, en Lucas 6:48, la Escritura dice: todo aquel que viene a mí, 47, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación. Y eso es, y cuando. Nosotros podemos estar edificados sobre la roca, estar nuestra casa sólida en Cristo Jesús. Pero eso no garantiza de que la tormenta no venga. Y cuando vino una inundación. La tormenta va a venir, hermanos. Va a venir siempre. El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Cristo no habla de que estamos exentos de tormentas, de vicisitudes, de tribulación. Pero la casa no cae porque está sostenida sobre la roca. Esa es la diferencia. La casa no cae. Y vamos a volver a Mateo e iniciamos ya el bosquejo de cuando la tormenta azota, que en primer lugar, atravesando el mar se desata la tormenta, la tempestad. En la Biblia, vamos a buscar, dice el versículo 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El mar siempre, inclusive en Apocalipsis, es sinónimo del mundo. El mundo es el mar, el mundo es turbulento. El mundo, cada vez que salimos nos vamos a encontrar con una tormenta, porque así es el mundo. Donde no habrá ni llanto, ni enfermedad, ni dolor, va a ser en el reino de los cielos. Pero aquí es el mar. El mar puede ser tranquilo hoy, pero mañana está agitado. ¿No es cierto, capitán? Él puede estar tranquilo y mañana se desata una tormenta. Entonces, cuando la tormenta azota, tenemos que entender que vamos a vivir tiempos de pruebas, tiempos de dolor, de vicisitudes, pero que la barca no se va a hundir. Esa es la garantía del Señor, que la barca no se va a hundir. Años atrás, fuimos a evangelizar al archipiélago de las Perlas, acá en el Pacífico, a una isla, y una hermana nos dio un yate. Estábamos contentos por el yate. Íbamos en yate para allá, para la isla, y se desató una tormenta, porque íbamos por una región de gadarenos, ¿viste? Esa área es una área pagana, donde íbamos nosotros, donde se consume marihuana, donde hay brujería, donde hay desenfreno. Y al ir hacia allá se desata una tormenta que todos quedamos vomitando. Mi hermano Gabriel se pasó allí de rodillas en el baño del barco, vomitando, todos. Y esa tormenta fue bien fuerte,
porque era la oposición que había espiritual para llevar ese evangelio a esa isla. Porque el regreso fue una playa, fue una olla que no se movía, pero la ida fue horrible, fue agónica, y nunca entraron las olas adentro de la barca, del yate. Pero aquí en este texto, dice que la tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Acuérdense que los que estaban, los discípulos en su gran mayoría, que eran pescadores, eran gente que estaban acostumbrados a los vaivenes del tiempo, y ellos estaban en pánico, asustados, porque ellos inmediatamente en el versículo 25 le dijeron al Señor: Señor, sálvanos que perecemos. Era pánico, unos pescadores asustados porque la barca se iba a hundir. La tormenta se desata en cualquier momento, en cualquier lugar. Y aquí es cómo nosotros reaccionamos frente a la tormenta, que es la lección de este asunto. Las tormentas estarán, las pruebas estarán, pero cómo nosotros enfrentamos las pruebas es el motivo de esta enseñanza de aquí. En segundo lugar, el débil en la fe piensa que la barca va a zozobrar. Siempre. El débil en la fe piensa que la barca va a zozobrar. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Miren que lo despertaron. Quiere decir que el Señor vino humanamente a esta tierra porque dormía. Y cuando uno duerme es porque está cansado. Descansa quitándose el cansancio. El Señor dormía. Nunca en la Biblia no me dice que Cristo enfermó en ninguna parte, pero sí vi que estaba, dormía, que tenía sed cuando le pidió a la mujer samaritana agua. Es decir, que Él vino con las flaquezas humanas nuestras. Estaba durmiendo. Ahora, ¿cómo uno puede dormir en medio de una tormenta? Eso sí algo. Y una tormenta de esa índole, de una gran tormenta, porque la Biblia no exagera cuando dice una gran hambre, como la que vivió el hijo pródigo. Cuando dice gran es grande. No es algo liviano. Lo destacable aquí es que nosotros, cuando vemos la tormenta, ¿qué pensamos? Que el Señor está dormido en el cabezal del barco. Busquemos Marcos 4:37. Marcos 4:37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuál es el error? ¿Qué le estamos diciendo al Señor? ¿Qué es lo que reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos humanamente? ¿No te importa lo que nos está pasando, Señor? ¿Te has olvidado de nosotros? ¿Estás dormido en el cabezal del barco? ¿Estamos qué? Dudando del amor de Dios. Dudamos de que Dios en verdad se ha desinteresado de nosotros. Por más que sea grande la tormenta, no podemos dudar del amor de Dios. No podemos dudar de que Dios se olvidó de nosotros porque estamos reprochándole a Él. Cristo dijo, antes de partir, le dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el pánico, el miedo a lo que va a venir es falta de fe, es miedo, es cobardía, es cobardía. Aquí estaban mostrando ellos ¿qué? Cobardía. En la lista infernal de los que no entran al cielo, ¿quién aparece en Apocalipsis 21? Número 1, los cobardes. El cobarde es el primero que aparece en la lista. ¿Por qué? Porque el cobarde en verdad se siente huérfano, Dios no existe, en verdad Dios se olvidó de mí, se durmió en el cabezal del barco y voy a perecer, la barca se va a hundir. ¿Eso qué es? Cobardía. Por eso que Cristo le dice: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Le dice temer, ¿qué es? Miedo. ¿Por qué está miedosos? Por eso que la cobardía aparece en la lista. Yo era muy cobarde, hermano. Yo era bien cobardón, bien gallinón. A veces le metía tanta cabeza a las cosas y veía de tantos detalles de lo que iba a enfrentar y no lo hacía. Postergaba las cosas.
las pasaba para otro día. Y así, en mi mente, veía tantos obstáculos que mejor no salía la barca de la costa, del puerto. ¿Para qué enfrentar la tormenta? Mejor me quedo en tierra, seguro. Pero los cobardes están en la lista infernal comenzando, porque el cobarde no vive las promesas de Dios, se centra en los problemas que está viviendo. Y uno puede ver que uno en verdad está perdido aún antes de arrancar. ¿Cómo le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, valiente. Se está hundiendo la barca, Señor. Se está hundiendo. Estamos pensando que todo está perdido y por eso en la lista infernal los cobardes están primero, porque no es accidente de que estén de primero, porque el cobarde no cree en Dios. El cobarde es un incrédulo. No cree en Dios. Se enfoca en el problema. Y por eso está en la lista de los infernales. Primera de Pedro 5, 6 al 9, que dice, Primera de Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué debo hacer cuando enfrento la tormenta? Meterme debajo, bajo la poderosa mano de Dios. Esa es humillación. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda, no podemos quedarnos con ninguna, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Que hay que ser echando toda vuestra ansiedad, encomendando a Jehová mi camino. El resultado de mi vida le pertenece a Él. La ansiedad, ¿qué es? La ansiedad es precisamente ver que la barca se va a hundir, que todo está en contra y que entra el pánico, el miedo, la desesperación y la cobardía. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ponerme bajo la poderosa mano de Dios. El verso 8 dice, sed sobrios. Y es que, ¿por qué sobrios? Estar alertas, vigilantes y velad, oración, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al ansioso. Echando toda vuestra ansiedad. Cuando la cobardía entra a la fibra de mi vida, le di oportunidad al diablo que me devore. Ya el diablo va a decir que todo lo que temo me vendrá. Toda la situación adversa me va a caer encima y va a hundir mi barca. Y dice la Escritura, al cual resistid firmes en la fe, hablando de resistiendo al diablo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mira, los mismos padecimientos lo estamos pasando todos. Posiblemente mi casa esté llorando hoy, pero mañana estará la tuya. Si usted no tiene pruebas hoy, no se preocupe, mañana le vendrá. Cuando la tormenta azote, es inevitable porque el Señor dijo, en este mundo tendremos ¿qué? Aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Yo lo he vencido. Ahora la casa no se cae. La tormenta la tenemos que pasar, pero la casa no. Pero ¿sabe lo que pasa? Que nosotros nos enfocamos en la tormenta. Y entonces la tormenta cuando viene el miedo, viene la cobardía y viene el diablo y nos devora. Nos devora y nos destruye totalmente. No se cae. En tercer y último lugar, Jesús tiene autoridad sobre las tormentas. Él tiene autoridad sobre las tormentas de la vida nuestra. 26 y 27 de Mateo 8 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Si yo estoy en la barca, ¿cómo se va a hundir? Si Dios está en mi casa, ¿cómo se va a hundir la barca? Si yo estoy navegando con ustedes, ¿yo cómo voy a permitir que zozobre mi gente? Si yo les di a ustedes, pasemos al otro lado, a la región gadarena, ¿cómo nos vamos a hundir en la mitad? Si Dios está en la barca, no se va a hundir. Posiblemente las olas están cubriendo la barca, pero mi Señor está conmigo. Señor, Él es mi abrigo, Él es mi paz, mi seguridad. Si
Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Así lo dice la Escritura en Romanos. ¿Cómo se va a hundir la barca si Dios está en la barca? No se va a hundir. Vamos a buscar en Romanos 8, 35, 33, Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos va a separar del amor de Él? ¿Quién? ¿Quién? Tribulación. Vamos a pasar tribulación, pero ¿me podrá separar la tribulación del amor de Cristo? No. O angustia, un poco más que tribulación. O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Ninguno de nosotros está en la categoría. Podemos estar en las dos primeras, tribulación o angustia. Pero las últimas, aquí los que estamos aquí sentados, ninguno está en la última. Hubo en los tiempos de la historia primitiva, los creyentes padecían todas estas situaciones. Pero ¿quién me podrá separar del amor de Dios? No importa la tormenta que estemos atravesando, mi Señor está en la barca, mi Señor está conmigo. Él está conmigo, Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. No me siento desamparado. Dice el verso, vamos al 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. No dice vencedores, más que vencedores. Dios nos lleva de tal forma que pasamos el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, la tribulación o la angustia, porque Él nos sostiene. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, seguridad, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué? Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa que estemos en medio del ¿cómo le dicen? Del ojo del huracán. El Señor nadie me podrá separar de su amor. ¿Saben qué? Cuando uno tiene fe, la fe es osada, la incredulidad es tímida. La cobardía, la incredulidad te ata. El temor al hombre pondrá lazo. Pero sin embargo la fe es osada. Yo voy en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor. Dios es el que está en la barca. Yo no quiero remar en la barca sin mi Señor. Como dijo Moisés, no me permitas salir de aquí, Señor. Si tu presencia no irá con nosotros, no salgamos. ¿Para qué salir? Una derrota total. Y nuestra carnalidad estriba en querer hacer la obra sin Cristo, y después cuando viene el problema, viene la cobardía. Lo que la gente llama estrés es totalmente miedo. Miedo. ¿Qué dice aquí Romanos 8, 28? Es un texto muy conocido por la cristiandad. Todo creyente se sabe este texto de memoria. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluyendo las tormentas. Incluyendo las tormentas. Pero queremos tener un Cristo sin cruz, incluyendo las tormentas. Y podemos decir que hasta las tormentas son tormentas planificadas para que las cosas nos salgan bien. A la mano de Dios, bajo la poderosa mano del Señor. Esto es, a los que conforme a su propósito son, dice la Escritura aquí, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Quiere decir que cuando no tenemos fe, tememos. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Shh, silencio, se callan. Allá en Marcos dice que Cristo dijo, cuando Dios reprendió, dijo, calla, enmudece. Shh. Para nosotros estamos a pánico, se está acabando la barca, vamos para el suelo. Y dice, shh, calla, enmudece. Y dice que cuando Él reprende, ¿por qué reprende los vientos? Porque los vientos son los que levantan las olas. Y se hizo grande bonanza, porque Jesús es la paz. Porque Jesús es la paz. Viendo yo Proverbios, un estudio privado que estoy dando de Proverbios devocionales diarios, el último versículo del primer capítulo de Proverbios, que dice 1:33 de Proverbios, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ahí está. Ahí está.
Eso se llama la bonanza del Señor. Él hace que se calle el mar, todo el agitado mundo. Cuando estamos buscando al Señor, hay una fuerza interior de mi Señor a través del Espíritu que podemos vivir tranquilo y sin temor del mal. Sin temor del mal. Ahora, ¿cuál es la aplicación? ¿Cuál es la enseñanza de este texto? Porque dice el verso 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? O cuán grande es este hombre, que aún los vientos y el mar le obedecen. Entonces tenemos un Señor que es dueño de la creación, que convirtió el agua en vino. Yo no sé en qué laboratorio se puede convertir el agua en vino, no existe laboratorio. Y en buen vino. Que levantó un muerto de 4 días que día, que estaba enterrado y hedía. Levantó el hijo de la viuda de Naín, a una niña de 12 años, que tiene poder sobre la muerte. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Esa es la autoridad del Señor. Él está confirmando, la Biblia está en estos pasajes, está confirmando que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el dueño de todo, el poderoso, Elohim, el Señor. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es de toda esta predicación? ¿Qué es como pastor mi necesidad de que ustedes hoy asimilen una sola enseñanza? Cuando la tormenta azote, para poder pasar la tormenta sin afectarnos espiritualmente ni corporalmente, la primera cosa que tienes que aprender es decirte a ti mismo, Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esta tormenta? Porque hermano, si no aprendemos a través de la tormenta, el test viene otra, hasta que aprendas. ¿Qué quieres enseñarme a través de las tormentas? Acuérdense Romanos 8:28, todas las cosas me ayudan a bien. ¿Qué bien hay detrás de esta tormenta? ¿Qué bienaventuranza hay? ¿Qué aventura maravillosa me estás enseñando a través de esta vivencia trágica en mi vida? Primero, ¿qué quieres tú a través de esta tormenta? ¿Qué quieres? ¿Qué ángulo de mi vida quieres que madure? Porque te aseguro que si te enfocas en la tormenta, si comienzas a ver las olas y que se va a hundir la barca, no vas a aprender nada. La pregunta es, ¿qué quieres enseñarme a través de la tormenta? Y la otra recomendación y exhortación que hago es, enfócate en la solución, no en el problema. Cuando yo hablo de la solución es, enfócate en que Dios está va haciendo un plan especial y maravilloso en tu vida. No te enfoques en el problema porque el que se enfoca en el problema es débil. El que se enfoca en las promesas de Dios es fuerte. Tienes que caminar mirando, digo, Señor, hay un plan en ti. Y esta tormenta, Padre, enséñame qué cosas debo cambiar. Vamos a 1 Samuel 17, 4 al 11, cuando el rey David enfrentó a Goliat. 1 Samuel. Vamos a leer versículo 4 al 11. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Al decir paladín ya era un héroe de muchas batallas y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Si tú te enfrentas con el problema, si comienzas a ver el problema y no la solución, comienzas a decir, ¡qué grande ese tipo! Comienzas a ver ya, enfócate en el problema para que tú veas, enfócate en el problema. Y dice, salió entonces del campamento, el verso 5, y traía un casco de bronce en su cabeza. ¡Qué casco más reluciente! De bronce. No era un casco barato, era un casco que brillaba en medio del día. Y llevaba una cota de malla, toda la malla. Y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. O sea, la sola armadura del soldado no se podía cargar. ¡Qué impresionante! Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Si yo estoy perdido. Y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles,
¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y los venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Hermano, cuando uno se intimida ante la tormenta o ante la adversidad o ante el gigante, todo el mundo tiembla. ¿Y qué pasó? Todo ese campamento fue intimidado por el diablo. Todo el campamento fue totalmente acobardado. ¿Por qué? Porque uno se centra ¿dónde? En el problema, no en la solución. No, porque si tú crees totalmente que Dios va contigo, aunque con una piedra vayas nada más, el Señor va delante de ti, ¿cierto? Pero si yo me enfoco en en lo que tiene, me intimido. Y ahora que sigue el verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. Ahí está. Si yo me enfoco en el problema y no me enfoco en la solución de mi Señor, ¿qué entra? El miedo. La barca se va a hundir. Entonces, si yo le estoy predicando hoy, primero pregúntate: Señor, yo sé que hay una enseñanza detrás de todo esto, porque todo resulta para bien. Y segundo, Señor, permíteme no ver toda la armadura del gigante, Señor. Tú estás conmigo delante. Tú estás conmigo delante. Estábamos preparando el campamento con un tractor que estaba haciendo el chapeo. El chapeo es cortar la grama bien bajita, por eso que se veía bonito. Estaba trabajando duramente, estuvo Nelson, mi hermano que está aquí, su esposa. Después contratamos un tractor privado y eso nada más era flat, siempre se ponchaba la llanta. Ilka tuvo que hacer 4 viajes trayendo sacar ese llantón, llevarlo al pueblo, repararlo, traerlo y ponerlo, y acá ratito flat y flat y flat, y en esa también se dañó una pieza. Cuando nosotros llegamos ya, la esposa de Nelson ya estaba hasta aquí, copete, y iba a cambiar un flat. Regresó y dice: Ricardo, ya le toca a usted aquí de aquí en adelante, porque íbamos nosotros de relevo. Le digo yo al campesino que estaba manejando el tractor, cuando ya se puso la llanta reparada, digo: mira, no muevas 1 metro hasta que no oremos. Y digo: quédate quieto ahí. Y le puse la mano así en el hombro al hombre. Claro que todavía no le había compartido de Cristo, no lo tuvimos, pero no quería. Señor, en Jesucristo, para que este hombre crea que tú eres poderoso, que no se dañe la llanta, y que tú veas, Padre mío, manifiesta a este incrédulo, a este hombre que todavía no te conoce. No le dije incrédulo, que no te conoce, que tú eres poderoso, Señor. Es más, ni siquiera lo voy a voltear a ver, suéltalo. ¿No es así, Raúl? Ulises, el hombre chapeó 4 horas continuas y no se bajaba ni a tomar agua porque quería, se voy a aprovechar mientras que no se pare esto hasta que siga. Y después, cuando ya terminó las 4 horas, como que ya aguanta, ya tienes tiempo, hay que pagarle por hora, ¿no? Digo: no, pero déjeme terminar esta parte que falta. Y él dice: oye, qué suerte que todo salió bien. Digo: suerte, poderosa mano de Dios, ¿oíste? Pero si uno no se pone bajo la poderosa mano de Dios, Dios no nos exalta. Es más, Dios no puede convivir con... Hermano, la soberbia significa yo no dependo de Dios. La humildad significa yo dependo de Dios. Eso es toda la diferencia que hay. Entonces, cuando Goliat desafió a todo el campamento de Israel, ¿cuál fue el resultado? Miedo. Miedo, aquí lo dice. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción de David? Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Ahora sí viene la cosa diferente. Esta vez todos estaban en pánico, pero hubo uno que oyó y dijo, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, porque estaban enfocados ¿en qué? En el problema. Ahí está el enfoque, en el problema. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido?
Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Cuál era la promesa? Aquí dice, hey, me van a dar grandes riquezas, me van a dar su hija, me van a eximir de tributos. ¿En qué se enfocó David? En la promesa. Aquí donde yo te digo que tenemos que ver no al Goliat, sino la promesa. ¿Y qué? Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitará el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Y aquí se refiere, ¿cómo me puede ganar un hombre que está fuera del pacto de Dios? ¿Cómo me puede ganar un hombre que está fuera del reino del Señor? Él está perdido si yo estoy con el poderoso. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Del Dios viviente. Pero para el ejército de Israel, ese Dios no era viviente. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y leemos ahora el versículo 32 al 37. Y dijo David a Saúl, no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Porque ¿cómo estaba el corazón de ellos? Desmayado. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. ¿Quién está demostrando incapacidad y miedo? El propio rey. No podrás tú. ¿Y qué es lo que normalmente nos dice la carne y nos dice el diablo? No podemos. No podemos. Pero la palabra fe es depender del poder de Dios. Sí se puede, porque el poder de Dios está conmigo. Sí se puede, con Dios se puede. Con Dios, bajo la poderosa mano de Dios. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Primero le dijo que no puedo, después le dijo que era un chiquillo. Y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Cómo vas a pelear contra Mike Tyson? Si tú pesas 120 libras contra Mike Tyson. Imposible que le ganes. Las apuestas están en tu contra. Y dice, verso 34, David respondió a Saúl, su siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y él se levantaba contra mí, yo le echaba la mano de la quijada y lo hería y lo mataba, un Tarzán totalmente. Y aquí te dice el que estaba recordando, primero las promesas del Señor, y segundo, que Dios ha estado en pasadas hazañas conmigo. ¿Y no te pasa normalmente que cuando enfrentamos una batalla, nos entra el pánico y nos olvidamos de todos los favores que Dios había hecho en nuestro pasado? Y por eso que David decía, y lo dijo en uno de sus salmos, bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de tus favores, porque nos olvidamos, nos da amnesia cada vez que enfrentamos una batalla difícil, y nos olvidamos de todas las batallas que Dios ha trabajado con nosotros. Cuando Dios peleaba con el oso, con el león, cuando enfrentamos muchas veces al diablo, nos olvidamos. Y entonces entra el pánico, entra la zozobra. Pero David dice, no. Un incircunciso, ganar al Dios viviente, imposible. Y entonces, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, otra vez, está amparado en la promesa. Será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿En qué se paraba él? En el resultado, en la solución. Estaba peleando, él estaba provocando al Dios viviente. Dice, ay de los que se meten con uno de mis pequeñitos, mejor se le fuera que se le colocare una piedra de molino de asno y se echara al fondo del mar. Tenemos que saber que el Señor es mi dueño. Cuando yo digo, Señor, estoy diciendo, tú eres mi amo y el dueño de mi vida. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Usted está viendo pánico ahí? ¿Está sintiendo cobardía allí? ¿Y cómo ayuda cuando estamos nosotros? Me llama mi mamá por un asunto delicado que estamos pasando. Mamá dice, hijo, te llamo y para decirte, estoy preocupada por ti. Digo, eso no sirve, mamá. ¿Eso de qué me sirve? ¿De que por qué le añadirás a la estatura un codo por mucho que nos afanemos? No, dime, estás orando por mí. Orando. Pero no, pues estás preocupado por mí. Que se ayudara en algo, ¿no? Cuando uno está en personas que están en la noche pensando en un problema al día siguiente. Dice el Señor, por mucho que te afanes, no vas a añadir a tu estatura un codo. Actúa.
actúa. Enfócate no en el problema, sino en la ¿qué? Solución. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Porque si no, quedas, mira, destruido, derribado, porque dice la Biblia que podemos estar derribados, pero no destruidos. Puede ser que el diablo me gane unos asaltos, entre los 15 asaltos haya varios asaltos de él. Pero al final de la pelea yo la ganaré con Cristo, ¿sí o no? 7 veces se caerá el justo y 7 veces Dios lo levantará. Pero dice la Escritura, el verso 38, dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Qué vas a decir Jehová si tú no crees? Miedoso como todos ellos. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Esto era como una mujer que por primera vez se pone tacones. Y David decía aquellas cosas. Aquí voy a estar yo amarrado con tanta cosa. No, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. 5. Tampoco es la super fea. Llevo una porque el Señor me llevó las 5. Aunque el primer tiro fue dirigido por Dios. Está como Ulises, que oye, tremendo pitcher que tenemos nosotros en la iglesia. Ulises. Agarraba un marañón. Pastor, vamos a tumbar ese como cubano. ¿Usted que está allá? Y oye, pero eso está alto. ¿Ah? Con otro marañón en el podrío. ¡Suasi! Caía. Ese que está allá, este lo tumbo con el de atrás. ¡Suasi! ¡Tan! Los dos caían. Es que es pitcher, fue pitcher allá en Cuba. Pichó. Y nos salió una culebra en medio de una caminata. Y Ulises agarró la piedra y como un pitcher, así mismo hizo. ¡Pra! Y la partió. Digo, la agarró en todo el centro. Digo, increíble lo que es la puntería de este hombre. Pero David, esa bala, porque eso fue un proyectil, penetró en el único lugar vulnerable de ese gigante. El único lugar donde él podía morir. Por ahí entró la bala esa. Porque eso fue una bala porque quedó pegada. Totalmente. Pero ¿sabe qué? Dios respalda al valiente. Dios no convive con el cobarde. Está en la primera lista infernal. El cobarde. Estamos por el versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano. El otro jabalina y escudo, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Diciendo, ¿cómo vas a pelear conmigo? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Si me enfoco en el problema me intimido. Mas yo vengo a ti, enfocado en la promesa del Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Si me enfoco en el problema, fallo la piedra. Pero si voy en el nombre del Señor, Él me va a sacar de este problema, de este gigante infranqueable, invencible, porque en el nombre del Señor Él nos ve. Somos más que vencedores. Y podemos leer el verso 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. Hay que enfocarse ¿dónde? En la solución, en mi mano, y yo te venceré, hablando en futuro, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Entonces, si en esta predicación de hoy, tú no logras
meter en tu corazón, atar en tu corazón, que cuando enfrenta la tormenta debes preguntarte, ¿qué me quieres enseñar? Porque hay muchas, maduramos a través de las pruebas. Y no maduro en cuanto a enfocarme en la solución, sino en el problema, entonces esta predicación no valió nada. Entonces vamos a repartir Valium, Tafil, vamos a repartir tecito de valeriana, romerito, o vamos a repartir Tilenol para poder entonces soportar la tormenta. Y eso no es soportarla, eso es dormirse en la tormenta. El que dormía es Cristo, tú no. Cuando te levantas y que ahí está la tormenta y lo mismo. Y lo que es decir que se han pasado muchos tiempos valiosos. Y ustedes saben bien qué pasó, ¿no? Me he alargado un poco con lo de David, pero vamos a terminar los últimos versículos que están aquí. Y dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada. Ay, ay, ay. No salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Ay, bendito sea el Señor. ¿De quién es la batalla? ¿De quién es la batalla? ¿Es mía? No es mía. Es del Señor. No es con lanza y con jabalina, es del Señor. No es con espada ni con ejército, es la batalla del Señor. Y aprende a humillarte y ponerte bajo la poderosa mano de Dios. Y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Porque yo me imagino ese filisteo cómo iría, como Robocop. Bum, 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 bum. Y David, suelto, llegó primero, él mismo escogió su línea de meta, puso la raya y ahí va, esperando que llegara su momento. Y aquí dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente. ¿Quién tuvo tino? ¿David o el Señor? Yo te digo una cosa, y cuando uno tiene miedo, ¿no es así, hermano mío? Médico nervioso le tiembla el bisturí. Y vamos a operarlo. No podemos ser cobardes en nada. Y dice, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. La gloria sea para el Señor. La gloria sea para el Señor. ¿Y qué es lo que es la enseñanza de hoy? Dios quiere enseñarnos algo a través de las pruebas, de las tormentas de la vida, porque todas las cosas nos ayudan a bien, y también debemos enfocarnos para mantener la fe viva, no en el problema, sino en la solución del problema, en las promesas del Señor delante de nosotros. Porque ¿cuál es el escudo para enfrentar al diablo y la adversidad? Es el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Jehová mi pastor, nada me faltará. Escrito está, el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Descansamos en sus promesas. Y ese es el mensaje de hoy. ¿Cómo estás tú enfrentando tu gigante? ¿No tienes gigante hoy? Cuidado con Jai, la ciudad, después que fue derribada o derrotado Jericó, Israel enfrenta a Jai. No, con 2,000 o 3,000 hombres ya eso cae. ¿Y qué pasó? Salieron huyendo porque no hay enemigo pequeño en el reino de Dios. Vamos a cantarlo, el himno, todas las promesas del Señor Jesús. Si alguno quiere orar por algún problema, que tenga alguna tormenta, yo voy a estar aquí al final del culto, quizá con 2 diáconos más, para orar por cualquier asunto que esté padeciendo. Si no ha conocido a Cristo Jesús como su Salvador, también estaré aquí presente para orar por usted. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.